Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a conversar un tema que difiere mucho a lo que hemos ido viendo en estos más de 15 capítulos, creo yo. No, ya perdí la cuenta. Eh, Hoy vamos a conversar desde, creo que hoy día pasa a ser una de las leyendas urbanas más famosa y quizás documentada en nuestro país principalmente, pero que ha llamado la atención de investigadores o periodistas de fama internacional, que tienen sus propios canales de YouTube, de investigación o de cosas medias creepypasta, ¿ya? Esto es la isla Friendship, ¿ya? Eh, ¿Qué nos acordamos de la isla Friendship? Yo creo que fue una de las primeras motivaciones, no, yo creo que hubo más con respecto a los fenómenos paranormales que existieron en su momento, ¿ya? Debo decir que yo desde muy pequeño, creo yo, ¿sí? Tenía estas, eh, llamémoslo, eh, fanatismo, cierta obsesión por algunos temas, ¿ya? Esto lo llevaba a cabo a través de diferentes intuición o intereses, ¿ya? Esto puede ser los vampiros, llámese, no sé, cualquier cosa friki o paranormal que ocurría. De hecho, con mis compañeros del colegio siempre hacíamos cosas o buscábamos con respecto a estos temas o a este tipo de situaciones que nos llamaban bastante la atención. Eh, Creo haber grabado una vez un video motivado por la bruja de Blair y haber incluso eh, generado situaciones como para que pareciera que estábamos haciendo algo extraño, ya, o que nos había pasado algo raro. La isla Friendship. ¿Cómo conocemos la isla Friendship? La gran mayoría la conoce por medio de lo que se llamó el programa OVNI de Patricio Bañados, ¿ya? El cual se dio a conocer en el año, creo que fue el año 99, por ahí, ¿ya? Em, pero explicando unos sucesos que venían desde el año 85 en adelante. Por lo tanto, estamos hablando de una historia que tiene casi 37 años dándose a conocer. Debo decir, antes que nada, que las imágenes que me van a acompañar dentro de todo esto eh, corresponden a, bueno, a la página Cryptum de José Guijarro, ya que es uno de los investigadores y que la verdad fue uno de los que le dio un contexto más moderno a la historia porque hasta hace poco él todavía estaba entregando información y sacando conclusiones. Él se pegó un viaje a Chile, al sur de Chile, él entiendo que es de España al parecer, y, y la verdad es que le da demasiado contexto. Ahí yo creo que se van a entusiasmar con las imágenes y ver un poco de qué se trata todo esto. José Guijarro se llama. Y también respaldado también por el documento de Isla Friendship de Televisión Nacional. ¿Ya? Eh, claro que no lo voy a transmitir todo como ustedes pueden imaginar, pero sí me van a ir acompañando como para darle cierta referencia a estos temas. ¿Ya? Aquí está. Corresponde a la primera temporada y el episodio 13 de OVNI de Televisión Nacional. ¿Ya? Eh, esta, vamos a sacar esa de ahí, que ya no la vamos a necesitar. La isla Friendship es una leyenda urbana, ¿ya? Sobre una supuesta isla localizada en la región de Aysén, ¿ya?
no se han encontrado hasta el día de hoy pruebas de su existencia. Junto al caso del Cabo Valdés, es uno de los eventos ufológicos más famosos de Chile, a pesar de que el Cabo Valdés perdió mucha credibilidad en su momento y bueno, y él mismo lo da a entender que esto fue un invento y que sí ocurrió el tema del avistamiento, pero no ocurrió la abducción, ¿ya? Creo que es un tema que se puede desarrollar, hay muchos documentos o entrevistas que dan claridad a esto, incluso en un encuentro ufológico el Cabo Valdés da a entender todo esto. ¿Ya? No voy a profundizar el motivo por qué cambió su opinión, pero sí aparece dentro de todo el proceso de esto, de contar la historia, cómo, cómo va variando su opinión. Originalmente la historia de la isla Frenchy no tenía relación con alienígenas, ¿ya? En primera instancia. ¿Por qué? Porque los que se comunicaban con esta isla no tenían ni idea que eran alienígenas. Diversas personas han identificado que probablemente sea la isla Ken en la región de Aysén o algo muy similar. Esto porque la isla Ken cumple características que no tienen personas viviendo, y de ahí a lo que vamos viendo más adelante puede cumplir un poco los requisitos que pide esta isla para subsistir tal como la propone, ¿ya? Y la isla Ken es una de las que se sumerge con la marea, que se pierde de repente, por lo tanto cumple estas características más creepy que se le buscan a la, mm, a esta isla Friendship, ¿ya? Debido a la falta de evidencia y las características fantásticas que abordan toda esta historia que vamos a comentar, es considerada como, como una leyenda urbana, como lo decíamos, ¿ya? Hoy en día en alguna prensa chilena se dice que es una isla fantástica. Y está bien decir también que la Asociación Escéptica de Chile niega la existencia de esta isla, calificándola como algo burdo y que no corresponde a la isla que. Pero lo vamos a abordar en la parte final de todo esto porque vamos a hablar del contexto, de qué se trata la historia, cuál es la creencia, pero también vamos a abordar otra visión al final que no se las voy a adelantar mucho, pero sí tiene que ver con este tema del escepticismo. Durante la década del 80, diversos radioaficionados de Chile mantuvieron contacto con un grupo perteneciente a una congregación o especie de congregación religiosa extranjera, ya que se asentaban en la isla del archipiélago de Chiloé. El único contacto con el mundo exterior era el tema de la radio, por los radioaficionados, y cierta embarcación que los acercaba a la isla a quienes tenían que visitarla. Según los relatos de estos supuestos visitantes, la isla French se encontraba entre el archipiélago de los Chonos y el de las Huaytecas, ¿ya? En el interior de la isla existiría además una mina de metales raros cuya producción permitiría solventar los gastos de esta comunidad religiosa. Ya hablamos de algo en el interior de la isla. Sus habitantes serían personas de rasgos caucásicos y nórdicos y muy altos. Tuvo un impacto mediático la existencia de esta isla que alcanzó a los principales medios de Chile, partiendo por Televisión Nacional, que motivó dos expediciones de búsqueda, una con el apoyo de personal de la Armada y otra de forma privada. ¿Por qué? Porque el documental que presenta el OVNI de Televisión Nacional presenta un primer capítulo, ¿ya? En que se asesoran con el personal de la Armada en busca y conociendo un poco la historia de todos estos protagonistas de la isla y posteriormente hace una segunda parte donde se encuentra un grupo tratando de estafar, pero también hay una nueva investigación donde ellos contratan a alguien más de la zona y que tiene conocimiento de este lugar, ¿ya? Eh, en el, en el año 2012, cuando estaba todo este fenómeno, 2012, de que se va a acabar el mundo, muchas personas organizaron expediciones hacia la isla, bueno, que no tuvieron ningún éxito. Dadas las características físicas de los habitantes que describen en esta isla, algunos ufólogos alegan que corresponden a extraterrestres nórdicos, ¿ya? Eh, Otros dicen que se refiere a una excomunidad de nazis, un poco similar al caso de Colonia Guinea. Vamos a ir eh, viendo un poco cuáles son las conexiones que se pueden ver con relación a esto. Esto parte en el año, creo que el 89, ¿ya? Vamos a partir con algunos protagonistas.
uno de ellos es Octavio Ortiz, ya que quien está viendo en la pantalla, que él establecía contacto a través de su radio con ciertas personas que decían que vivían en una isla de Chiloé, desconociendo a él que tenían relación con alguna entidad extraterrestre. Estos contactos también se fueron prolongando durante el tiempo y Octavio Ortiz empieza a tener cierta simpatía y amistad con ellos, ¿ya? Yo creo que por ahí va un poco porque se llama friendship. Él y su familia, su señora, posteriormente se fue sumando una de sus hijas y, y uno de los que tienen hasta el día de hoy, se mantiene vivo esta persona todavía, y tiene una fe acérrima con respecto a lo que sucede realmente en la isla Friendship. Él tomaba contacto con un personaje llamado Ariel, ¿ya? Que hablaba como un español agringado, ¿ya? Como un Spanglish, una cosa así, y que le indicaba ciertas cosas o tenía ciertas conversaciones con respecto a ser buenas personas, al valorar la amistad, a resaltar lo que es el amor, en fin. Hasta que en una ocasión Ariel se comunica con ellos y les dice que se asomen, creo que contesta una de las hijas, que se asomen al patio y miren al cielo y ven un objeto como triangular, con características triangulares. Y Ariel empieza a relatar los movimientos que va a tener en coordenada, tiempo, eh, hacia qué lado se va a mover, como para dar una prueba de vida y de fe de que ellos están mucho más allá de ser unas personas, entre comillas, comunes y silvestres, normales, no sé. En algún momento él le antecede también a Octavio Ortiz, que su mamá va a descansar, dando a entender que va a fallecer en un cierto horario y eso ocurre en el día y el momento que se le indica. Es ahí donde se dan cuenta y intercambian las conversaciones que ellos son unas personas que dicen ser ayudantes de los ayudantes de Dios, una cosa así. Y que se denominan y que esos ayudantes son los ángeles y que son unos extraterrestres. Es decir, si ubicamos estructura, existe Dios, existen los ángeles que son extraterrestres y están estas personas que no se definen ciertamente como extraños, pero sí entendemos que en la comunidad habían personas que usaban los nombres de los arcángeles. Creo que estaban Miguel, Gabriel, Rafael y Ariel. Desconozco si Ariel era uno de los arcángeles de Dios, por decirlo de forma. Y empiezan a trabajar, empiezan a generar este contacto, incluso en algún momento establecen ir a la isla. Pero antes de llegar a eso, se cruza otra persona y que es el protagonista de esta historia principalmente. O es quien de alguna manera orquestó todo el trabajo o todo este movimiento de Friendship. Respetuosamente debo decirlo porque lo conocí en persona, porque él terminó sus días viviendo acá en la comuna de Freirina, cerca de Ballena. Y en alguna oportunidad tuve, de haberlos visto antes en los reportajes de OVNI, en alguna entrevista que había en televisión, y en un encuentro ufológico que hubo acá en Vallenar también. Sí tuve la oportunidad de una vez conversar con él, estando en la plaza de Freirina, y abordar ciertos temas que tenían que ver con mucha mesura y cuidado, acercarme a hablar de esto. Era una persona muy sencilla, ¿ya? A pesar de lo extrovertido que era al expresarse, era una persona bastante sencilla y este señor era Ernesto de la Fuente, ¿ya? Aparece Ernesto de la Fuente, que era una persona que tenía unos terrenos en el sector de Chiloé, era oriundo de Santiago, entiendo, y la verdad es que Tallas trabajaba como, había tenido cierto contacto con una persona que se llamaba Rafael, entiendo, y era Alberto, perdón, Alberto, que era el tripulante y capitán de una nave que se llamaba el Mitilus, ¿ya? Este Mitilus era el transporte que tenía la Tierra hacia la isla Friendship y de la isla Friendship hacia la Tierra.
em, Ernesto de la Fuente toma contacto de alguna manera a través de, de Alberto, entiendo yo, con Octavio Ortiz y le cuenta su historia porque él venía llegando de la isla Friendship, ¿ya? Pero previo a la isla Friendship, él era el que escoltaba de alguna manera o trasladaba por tierra a los visitantes antes de ir para allá. Ernesto Lafuente, claro, vivía allá en Chiloé. De alguna manera se fue para allá porque el antecedente de Ernesto Lafuente es que él es una persona que había trabajado en televisión anteriormente, ¿ya? Porque se lo menciono porque de ahí vamos a comentar algunas cosas que hacen dudar un poco de su testimonio, pero le respaldas el currículum que ha hecho en televisión también. Y este Ernesto Lafuente toma contacto con Octavio Ortiz y se empiezan a dar cuenta que sí son personas que tenían muchas cosas en común, que estaban hablando de lo mismo. De hecho, Octavio Ortiz relata que ellos se van a encontrar y se encuentran como en un paradero, en un lugar común. Y resulta que incluso llegaron los dos en citroneta porque era como el vehículo de la época, ¿ya? Y Ernesto Lafuente relata, y después de establecer una amistad también con Octavio Ortiz y su familia, Ernesto Lafuente relata que él había sido invitado a la isla Friendship en su momento. E incluso en esa oportunidad él tenía un cáncer muy severo que ya en fase terminal lo estaba llevando a la muerte en muy poco tiempo. Y en la isla Friendship él fue curado de esto. Ya. Ya en este regreso, cuando se encuentra con Octavio Ortiz, él ya no tenía cáncer, se sentía muy bien. Ernesto de la Fuente relata que él aborda el Mytilus 2. El Mytilus 2. Es la primera vez cuando relata todo esto, él lo relata muy simple, ¿ya? Este Mytilus 2, que es un barco con características blancas, en primera instancia, después se van abordando algunos detalles, era manejado por Alberto y se encontraba incluso Ariel en el barco. Y esto lo lleva a hacer este viaje, que él dice que dura casi 2 días hacia esta isla fantástica y sin conocerla llamada Friendship, llegando también al borde de la isla. Dice que llegan como un embarcadero que está como con un poco de altura y en ese embarcadero ellos caminan hacia una parte rocosa en la pared y se abren unas puertas. Entran a unas habitaciones, ¿ya? Pasan como un filtro de habitaciones y posterior a eso bajan en un ascensor eh, al subterráneo de la isla, ¿se entiende? ¿Ya? O la parte inferior. En este lado también se dan a conocer que existen las otras personas, que existen laboratorios, que hay un nivel de computación muy avanzado para la época, por lo menos para Chile, ¿ya? Por lo menos para Chile el nivel eh, de, de temas de computación que se abordaron eh, era bastante extraño en ese tiempo. Además, dice que en su periodo él no fue con la intención de ser sanado, ¿ya? Tampoco lo invitaron por aquello. Sin embargo, el objetivo de los friendship, por decirlo de alguna manera, es estudiar a los humanos y obtener una cosa fundamental que está en nuestros genes, ¿ya? Por lo tanto, no todos son invitados porque no todos gozan de ese gen o esa característica especial que ellos buscaban. Por lo tanto, las intenciones de esta isla o de estos friendship tienen que ver con algo científico, ¿ya? No con un tema de sanación. Coincidió que Ernesto de la Fuente, cuando estuvo allá, eh, ellos vieron la enfermedad que tenía y lo progresivo que era, que dispusieron ayudarlo y curarlo. Esto mismo me lo corroboró su esposa, ya, su viuda, el día de ayer, que yo me entrevisté con ella, personalmente acá en Freirina, y coincidimos mágicamente, a pesar de que yo tenía la intención de ir a visitarla, pero sí coincidimos mágicamente en un espacio y me cuenta esto, que Ernesto nunca fue por un tema médico, sino que fue por un tema de invitación, con las características científicas que tenía todo esto. Y ahí se encontraron con lo que sucedía en- en la isla. Y entiendo que a través
cierta cosa como nanotecnología permitía establecer estos avances en lo que corresponde a la salud de Ernesto de la Fuente. Bueno, regresando con el tema de la isla. Regresando de la isla, Ernesto de la Fuente, claro, un tiempo después se encuentra con Octavio Ortiz y empiezan a cruzar sus temas y generan una gran amistad. Octavio Ortiz en un momento estuvo a punto de viajar a la isla. Entiendo que llegaron a Chiloé, creo que llegaron al lugar donde tenían que ir a abordar. Y minutos antes de abordar, creo que estas personas se comunican por radio, ya, llamemos que Ariel, que era el vocero de Friendship, se comunica por radio y le establece o le menciona que el Challenger va a explotar. Y ocurre que minutos después esto ocurre. Y me da la impresión, y esto es un juicio mío, que Octavio Ortiz se asustó por quizás el poder que pueden tener ellos, o por haber creído que a lo mejor ellos provocaron la explosión quizás, o el santísimo temor de saber que a lo mejor no podían volver. Son muy pocos los casos, principalmente Ernesto de la Fuente, y entiendo que es su señora, ¿ya? No voy a decir cómo se llama, pero por ahí hay harto antecedente de ella también. Son las únicas personas que han vuelto de la isla, ¿ya? Muchos van y no vuelven. Em, Dándole ese contexto, y que fue lo que relató el programa Omni que dio a conocer todo esto. Entiendo que Televisión Nacional se llenó de cartas para buscar la ubicación de la isla para que la gente, porque la gente quería sanarse de múltiples enfermedades. Generó una conmoción bastante grande en su momento. Explicándole un poco cómo ocurre todo esto, ahí estaba Ernesto de la Fuente en su momento que fue entrevistado. El programa de Patricio Bañados trata de hacer una expedición acompañado de la Armada dando las coordenadas que corresponden. Sin embargo, donde existían esas coordenadas no había nada, ¿ya? Pero sí bordean lo que es la isla Ken, que cumple un poco las características. Y si creemos fehacientemente lo que plantea Ernesto de la Fuente, lo que refuerza Octavio Ortiz con las comunicaciones que han tenido ellos con, con los habitantes de Friendship, debería ser ese el lugar. ¿Ya? Son múltiples las personas que han intentado ir a la isla. Hay el caso de un niño, no me acuerdo cuándo fue, pero no fue hace mucho, un niño en que que estaba desaparecido y lo encontró la policía y él iba camino a la isla, preparado, muy bien organizado, con no sé, con equipamiento para poder hacer un largo viaje. Entonces, es interesante cómo esto generó cierta tanto interés en las comunidades que se motivaron para todo esto. En Chiloé, esto es un tema, a ver, ya forma parte de la riqueza de Chiloé con respecto a su historia y con esto nos mandamos el número más grande del mundo. ¿Ya? Aquí se acabó el Caleuche, se acabaron muchas cosas, incluso la gran ciudad de los Césares que imaginábamos en el sur. Porque es más moderno, yo creo que por eso, porque no, nos ofrece una realidad o una alternativa real de que las cosas pudiesen ocurrir. Em, el reportaje Omni puso en la palestra todo esto, dio a conocer de qué se trataba. Se habla que pueden ser extraterrestres. Algunos hablan de que pueden ser nazis encubiertos, y esto nos conectaría con otra teoría. Hay gente que habla que pueden ser alguna religión, que pueden ser mormones, em, científicos, en fin, hay muchas alternativas, pero ¿cuál es la conexión con los extraterrestres? Tiene que ver con el episodio que vive Octavio Ortiz cuando empiezan a relatar este movimiento de las naves y además porque ellos mismos se declaran como personas no terrenales o gestores de personas no terrenales, ¿ya? Y eso los mete un poco en este saco.
Em, Hay muchas teorías. Si hablamos de que es una isla que está en el sur de Chile, que tiene una conexión hacia abajo, ¿ya? Que no es visible, eh, fácilmente la pudiésemos conectar con la teoría de la Tierra hueca, de que existen muchos lugares en el mundo donde nos podemos conectar hacia el interior de la Tierra. Sepan ustedes también que acá en la región de Atacama se entiende que una congregación de personas no chilenas, los definen algunos como gringos, estaban adquiriendo en su momento y los definen directamente. Hay reportajes, como este, por ejemplo, que estamos viendo, que, que define que en la región de Atacama, cerca de de la localidad de Canto del Agua, o sea, muy cerca de acá de donde vivo yo en Vallenar, estas personas también adquirieron terrenos. Y también me lo pudo corroborar la persona, la señora de Ernesto de la Fuente, el día de ayer. Me dice que efectivamente es verdad. No hay temas como probarlo porque no tenemos los papeles, no tenemos la documentación. Pero sí, en la historia, nosotros sabemos que, a ver, si definimos que son personas con características nórdicas, estamos hablando de personas del norte de Europa, con esas características, personas altas, rubias, igual que uno. Entonces, podemos estar hablando de alemanes. A lo mejor no son, o sí, no sé, pueden ser personas descendientes del Tercer Reich. Entiendo que Ernesto de la Fuente define que no tienen nada que ver. Pero pueden ser personas de los mismos lugares sin pertenecer a esta ideología como la de Hitler. Entonces, podemos estar hablando de personas que se acercaron al país, porque sabemos que en la década de los 70 y algo, ya en el periodo del gobierno militar, los alemanes adquirieron mucho espacio en nuestro país. Y el ejemplo claro es Colonia Dignidad. ¿Cómo operaba Colonia Dignidad? No estamos hablando que Friendship es un lugar de tortura, pero sí se le puede haber ofrecido a otro sector de Alemania, se le pueden haber dado unos terrenos en el sur de Chile, como también acá en la región de Atacama. Y si tienen estas características científicas, tenemos claridad de que en la historia pre y postguerra mundial, Alemania ha tenido mucho avance en lo que son los temas científicos o en descubrimientos o también en experimentos que tienen que ver con genética. Entonces, no es alejado esa realidad con lo que puede estar ocurriendo. Lo que tampoco desconecta que sean personas de arriba. En ninguna parte estoy diciendo que eso no pueda existir, pero en ninguna parte estoy planteando de desconocer el origen extraterrestre que pueda tener esto. Pero sí, sus gestores pueden haber sido extranjeros que en su momento el gobierno militar apoyó. Porque entendamos que esto parte hace casi 37 años. Desde el año 85 que Ernesto de la Fuente tiene contacto con la gente de Friendship. Ahora, ¿qué podemos decir? No tenemos pruebas de la isla, no tenemos fotografías de la isla. Sin embargo, este reportaje que están viendo en este rato, ahí, ahí, aquí, este reportaje, eh, que se los recomiendo, que es de eh, José Guijarro, para que lo busquen en su canal de YouTube. Lo construye de tal manera que es muy atractivo y refresca mucho la historia de Friendship a lo que nosotros vimos en el reportaje Omni de Patricio Bañá. Él habla incluso que en algún momento estuvo a punto de reunirse con un diputado de la tercera región en ese tiempo, no fue hace muchos años, creo que fue entre el 2019, una cosa así, no quiero saber quién es, ¿ya? Y no me interesa saber quién es tampoco. Pero estuvo a punto de reunirse con un diputado de la tercera región. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la tercera región aquí en todo esto? Algo tendrá que ver. Además, construye
una historia que se va refrescando y se va actualizando porque llega un proceso y tiene contacto con gente de la isla. Tiene contacto con personas que viajaron a la isla y tuvo contacto con personas que están en la isla, mostrando ciertas imágenes de la isla. No puedo abordar mucho con respecto al trabajo que está en la acá, ¿ya? Porque yo no tengo los derechos de autor de todo esto y ya, de verdad, a mí YouTube toda la semana me cortó una parte de lo que trabajamos. O Facebook te censura el video. Pero es muy importante que vean la visión de este personaje, de Guijarro, y cómo aborda esta situación. ¿Ya? ¿Quiénes son los involucrados de orquestar todo esto? Quiero que no se malentienda cuando digo orquestar, porque estoy diciendo quienes dirigen todo esto de alguna manera o dirigen hacia los medios el proceso de conocer lo que ocurrió en la isla Friendship. Rodrigo Fuenzalía, productor, y creo que era el director uno de los directores de lo que era el programa Omni, ¿ya? Que animaba a Patricio Bañado, con mucha influencia, lógico. ¿Quién más fomenta todo esto? ¿Quién es el primer precursor del tema Friendship? Ernesto de la Fuente, ¿ya? Ernesto de la Fuente, que en paz descanse, que falleció el 2019 y que hasta el día de hoy mantengo mi respeto hacia su persona porque siempre fue un caballero. Eh, y fíjense que voy a dar una opinión personal con respecto a él. Siempre lo hallé tan seguro de lo que decía, no titubeaba en ningún momento. Reconozco, sí, desde que el momento que partió su historia, siempre fue agregando más detalle. Encuentro que es algo súper común, ¿ya? O de alguna manera fue novelizando todo esto que ocurrió. Hay unos escritos que, bueno, ya que ahí en los colegas, los chicos de Twitch me están pidiendo algunos links, eh, lo voy a tratar de publicar en Twitch. No sé si dejará publicar un PDF, pero por último escríbanme y yo les mando el documento. Pero hay muchos escritos hay un escrito que dura, son más de 100 páginas, entiendo yo, que él relata en detalle el viaje a Friendship. Para que lo lean, para que lo busquen, es público. De hecho, ustedes buscan en Facebook y van a encontrar que ese escrito está publicado, así que no algo que no ocurre. Entonces, nosotros estamos rodeados de material que nos entrega antecedentes de Friendship. Pero resalto el que hace Guijarro en este momento, es que esta persona que estamos viendo, porque refresca con características de novela. Noveliza harto el tema de Friendship. Pero tiene que ver porque él es una persona que vende sus productos. Pero lo hace más entendible y eso es lo que importa. ¿Ya? Porque actualiza este reportaje que nosotros vimos con Omni y los antecedentes. Yo no quiero menospreciar también a quienes aportan de alguna manera. O sea, hablamos del Dr. Fay, de Salfate. El otro día había un chico, no me acuerdo, uno pelado con bigote que también estaba hablando con mentiras verdaderas. No el otro día, son de hace tiempo. Que de alguna manera aportan, ¿ya? No, yo no, a ver, cuando estamos generando una cultura o estamos generando algo que enriquece nuestro folclore, porque esto ya pasa a ser parte nuestro, porque ocurre en nuestro país y es reconocido en Latinoamérica. Incluso Paul Landon lo reconoce, History Channel, a pesar de que History Channel también noveliza mucho las cosas, ha hecho reportajes tremendos de esto. Y además porque no somos los únicos. Friendship no es el primer caso con estas mismas características. En Italia está el Friendship italiano, que lo conocemos como el caso Amixia, ¿ya? El caso Amixia es el Friendship italiano y que no, a grandes rasgos yo les voy a contar que tiene que ver con que en cierto tiempo se establecieron unos contactos masivos con extraterrestres. Contactos masivos, o sea, creo que alrededor de 150 personas humanas tomaron contacto con 50 personas extraterrestres. Estas personas extraterrestres tenían la misma ideología que los Friendship.
establecer contacto con los humanos para descubrir un gen o una característica especial que les permitiera a ellos subsistir. Porque estos extraterrestres, yo no los voy a definir ni como los azules, ni como los grises, ni como nada, porque no se conocen. Pero las características de ellos son bastante nobles. No hay un interés más allá que el tema científico. Si te curaron en el camino es porque tenían las condiciones, pero no porque no porque te llamaran a ellos. Estas características en Italia ocurrieron. Existieron contactos frecuentes y muy masivos, que fue entre el año 58 y 1970, ¿ya? Existiendo bases submarinas y en algunas islas que bordeaban localidades costeras de este lugar. Las características, insisto, de estos contactos eran amistosas. Y por eso se llama el caso, voy a leer lo que es medio complicado, amixicia, ¿ya? Que también significa amistad. Y esto es previo a friendship. Ahora, ustedes pueden decir, ah, es que a lo mejor Ernesto de la Fuente, o Patricio Bañado, o Fuenzalida, Octavio Ortiz, o el mismo Salfate, no sé, toman esta historia como referencia y la hacen propia porque Chile también quería tener lo suyo. Pero fíjense que tiene muchas diferencias. Creo que cómo se orquestó, reitero que la palabra no la digo con mandar, la digo de cómo trabajaron para dar a conocer a través de los medios este tema, se hizo de otra forma. Acá no encontraron, aquí hay antecedentes que se encontraron con los aliens, hay demasiados relatos. O sea, aquí esta cuestión no era un flash move en Italia, pero tiene las características de flash moves. ¿Cómo es posible que 150 personas en diferentes lugares se pusieran de acuerdo para contar la misma historia? No creo que hayan tenido la necesidad económica de ser visibilizados. Y ellos tomaron contacto directo, así como se ve en esta imagen. Así eran las personas, y así son los que parecen niños, son los que vivíamos en el pueblo, y ellos son las personas con características nórdicas. Ahora hay algo en común. Ellos dicen que vienen de la constelación de las Pleiades. No sé mucho de astrología, a pesar de que cuando estábamos chicos con el Carlos Cepeda queríamos ser ufólogos, queríamos ser astrónomos, paleontólogos, capaz, todas las cuestiones. Queríamos ser todo lo que era la película de moda. Pero sí coinciden en las características religiosas de este tema. ¿Cuáles son las características religiosas? Que dan a entender el seguimiento de algo especial, que va mucho más allá. Aquí se ven, lo que les estoy mostrando son imágenes de reportaje, incluso se hizo una película de Amexicia en Italia, un film docu-película para... No, no lo he encontrado, la verdad no lo alcancé a revisar porque esta fue una de las cosas que me encontré dentro de la investigación. Y yo creo que mi señora se volvió loca escuchando todo el día lo que estaba averiguando, lo que estaba leyendo con respecto a esto. Pero es un tema que hay que abordar. Quería mencionarles que esto de alguna manera ocurrió en otro país, no es la primera vez. ¿Ya? Ah, y se me olvidaba. Creo que estos extraterrestres que venían de las Pleiades dan la indicación como a varios grupos de 50 de su misma característica se involucraran con ciertas comunidades. Eran como 50, se involucran con 150. Dicen que algunos quedaron viviendo. Estos contactos fueron prolongados entre el 58 y el 70 y después se perdieron prácticamente. Entonces, puedo imaginar que en algún momento se terminó, se habrán trasladado. En Chile esto empezó el año 85, como lo define Ernesto de la Fuente, prácticamente. Los contactos con él empiezan en esa fecha. Para seguir, en esta última parte de la primera parte, voy a tratar de no extenderme mucho, ¿ya? Eh, yo creo que después podríamos hacer una segunda parte, pero
Creo que es importante que lo sepamos. Hubo una segunda parte del reportaje Omni de Canal de Televisión Nacional de Chile. ¿Ya? Y en esta segunda parte, hola Mari, me está saludando una amiga. Y en esta segunda parte se hace un, un seguimiento a unos nuevos contactados de la isla Friendship. Estos nuevos contactados, no recuerdo los nombres, pero eran como cuatro personas también radioaficionados que en algún momento fueron contactados. Esto ocurrió como em, 2 años, 2 a 3 años después de lo que es el primer programa de Patricio Bañados Omni, ¿ya? Se hace como en una segunda temporada y se llama Regreso a Friendship. En este Regreso a Friendship hablan con estos contactados nuevos, ¿ya? Y se reemplaza la figura de, primer dato curioso, de Ariel, que era el que contactaba, como el vocero de Friendship, por otra figura llamada Emanuel, ¿ya? Habíamos conocido a un Ariel bastante riguroso, muy preciso, educado, que a pesar de tener las características de una congregación religiosa, no hablaba de pasajes bíblicos ni nada por el estilo. Ariel solamente se dedicaba a conversar, a establecer como buena onda, así como decir cosas bonitas, resaltar lo mejor y sacar lo mejor de cada uno. O sea, tenía muy buena intención. Pero este grupo nuevo, Emanuel era muy bíblico. De hecho, en algún momento ellos empiezan a sospechar de la situación. Ellos se hacían llamar como los segundos, una cosa así. Ya supuestamente Emanuel le había cambiado el nombre, incluso, por ejemplo, si la señora se llamaba Juanita, una de ellas, se pasó a llamar Belén. Eh, Otro que se llama, que fue uno de los tipos que culminó todo esto, no sé, porque se llama Elegido o el Mayor, una cosa así. Ya tenía características más sectarias, ¿ya? Eh, Empezó a leerles frases sacadas del libro del Mormón o de la Biblia del Mormón. Me disculpan mis amigos que son elder, que se desconozco un poco todo eso. Porque siempre hemos tenido mucho respeto y creo que es bueno, pero sí las características que generaba esta figura nueva de Friendship, que era Emanuel, era desde el libro del Mormón. Y empezaron a ver todos esos temas, empezaron a sospechar, empezaron a seguir las frecuencias de donde venían y creo que ahí TVN colaboró en incorporar algunas herramientas que permitió hacer un rastrear esta secuencia, que algo público, que algo se puede, si la frecuencia está dando vuelta, bueno, tan público no es, son del gobierno. Todas las frecuencias que están en el aire son del gobierno, el aire es del gobierno, del Estado, ¿ya? Pero si es del gobierno es público, ¿ya? Así que podían hacerlo. Y llegan a un lugar que era uno de los domicilios de uno de los supuestamente elegidos, o de los segundos que tenía este contacto con Friendship. Y él dice que no, que él recibía la secuencia de allá del sur y la repetía y por eso. Pero resulta que en el momento estaba transmitiendo Manuel. Y cuando lo interrumpen a este tipo, que no recuerdo el nombre, ¿ya? Porque estoy sin pauta, así que no tengo anotado nada hoy día. Me olvidé sacar esta cuestión de pauta, pero me confía demasiado. ¿Ya? Me da lo mismo el nombre. Pero este tipo van y lo confrontan. En ese momento todo el rato dejó de transmitir Emanuel. Y él acudía a los otros grupos, al grupo que estaban ahí de radioaficionados diciendo, ¿sabéis qué? Que están preguntando, que quieren saber un poco más si Clark Kent es Superman, quieren pillar a alguien. Él empezó a burlarse del equipo creativo del Mirador, o sea, del equipo Omni que estaban ahí, diciendo que no, porque no se trata de esto. ¿Y por qué surgen estas dudas con esta persona? Porque en algún momento Manuel ya estaba pidiendo prácticamente el diezmo y que uno de ellos iba a ser como el sumo sacerdote de la agrupación y esta cuestión se iba a pasar de ser una iglesia. Descubren que era un grupo falso de frente. Uy, nosotros que veíamos esa parte así como, hoy será todo falso en realidad. No, eh, el equipo del programa Omni mantuvo el respeto del primer programa con la seriedad que se hizo y contactó de nuevo a Ernesto de la Fuente y lo invitó a una sesión de hipnosis que llevó a cabo,
¿ya? En la cual él es muy consecuente a lo que decía en, en su primer discurso. Sí, Patricio Bañado le hace mucho hincapié de que probablemente Ernesto Lafuente tenía cierto pacto de llegar, no sé, podría difundir como para dar una prueba de vida de que esto ocurrió, pero con ciertos límites. En su momento, Ernesto de la Fuente también se le hace este tema de hipnosis, pero paralelamente ellos siguen con una segunda expedición a Friendship, pero ya con una persona que era marino de la zona, pero no era de la Armada, sino que cumplía las condiciones de ser arriesgado para todo esto. Y ahí, claro, nuevamente no encuentran la isla, pero sí se hace el esfuerzo por conocerla. Como les digo, Friendship ha pasado a ser uno de los grandes, una de las grandes leyendas urbanas a nivel latinoamericano. ¿Ya? Yo creo que no hay mucho más que decir con respecto a lo que he contado. Ya reitero que es una isla que se encuentra en el sur de Chile, la cual es habitada por personas con características nórdicas, que son los servidores de Dios, es decir, de los ángeles. ¿Ya? Y acá hay algo fundamental y que tiene que ver con la creencia, o que tiene que ver con el mensaje, y lo voy a decir, a pesar de que lo tuve en una conversación muy íntima ayer con la señora de Ernesto de la Fuente. Estaba ella con su hijo y con el hijo de ella. Y me cuenta y me dice, es que nadie entendió el mensaje de Friendship. Si bien se habla de la sanación de Humberto, de Ernesto, se habla de que tienen características y poderes curativos, siempre se habló del fin científico que tenía la isla, o los Friendship. Pero hay algo más fundamental. El mensaje de Ernesto era que teníamos que creer en Dios, que los Friendship son la prueba fehaciente de que Dios existe, como sea el Dios, sea católico, sea mormón o sea extraterrestre. Ahora, ¿qué sucede? No quiero que se malentienda y quiero dejar claro que yo soy un fiel creyente a la leyenda de Friendship, ¿ya? Y espero que sea verdad. Pero también tengo que ponerme en la otra parte de los retractores, detractores, se dice, o sea, algún profe castellano que me corrija, de esta creencia. Hablábamos en un comienzo de que existía la sociedad de, a ver, no me acuerdo el nombre, voy a buscar. Eh, ¿Cómo se llama? Ah, Asociación Escéptica de Chile. No sé quién se dedica a vivir desmintiendo cosas o a decir que no creen en nada. ¿Ya? No sé quién tiene esas características, pero en fin, hay gente como todas nomás. Vamos a desmontar Friendship. ¿Ya? No, el que entendió el concepto lo entendió, pero vamos a desmontar Friendship. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a partir por las cosas que a lo mejor sí tienen respuesta. Voy a tratar de desmontar, pero también darle mi respaldo, porque como les digo, soy un fiel creyente de todo esto. Em, Hay un señor que tiene un canal que se llama, así no lo recuerdo muy bien, pero em, que habla situaciones de cómo que Friendship no, no tenía características de ser verdad, ¿ya? Que no cumplía las condiciones que se estaban dando como para poder, que no se podía transmitir desde la isla, que no se podía ser parte de todo eso. Entonces, no recuerdo el nombre, lo tenía acá y se me fue. Aquí está, tengo las suscripciones. Ya. Creo que uno creó un canal que se llama Paulismo, ¿ya? Y este señor que em,
y era un programa que se llama Ufología Dura. El canal se llama Ufología Dura. Y él estableció un contacto con una de las personas que también pertenecían al mismo grupo de Octavio Ortiz, lo cual en algún momento ya empezó a dudar de muchas cosas. Bueno, primero se dice, Ernesto Lafuente era una persona que estaba en televisión, ¿ya? Eh, Era una persona que trabajaba en la televisión, él era como ayudante de, de camarógrafo, de dirección, que entiendo que trabajó en otras cosas como esa. ¿Ya? Incluso él protagonizó, o sea, no protagonizó, pero estuvo en una película en el año 70 que tenía que ver con un detective, con un policía que protagonizaba, ay, no me acuerdo cómo se llama este actor, Marcelo Romo, ¿ya? Que protagonizaba Marcelo Romo, aparece Jaime Soter, parece, bueno. Él estaba involucrado con la televisión. El año, estaba hablando que el programa Omni, es del año, creo que 99, ¿ya? Es de una productora, ¿cuánto? Del 99 al 2000, duró 2 años, no duró mucho, ¿ya? Y el año 96 nosotros tuvimos un programa que se llamaba Y si fuera cierto, donde aparece Ernesto de la Fuente con con su última señora, ¿ya? Eh, y están en las casas de Ernesto y se llama Una historia de fantasma. Y ahí se habla de, de que se aparecía el fantasma de la señora Ernesto, de la primera señora que se había suicidado. Y que posteriormente, posteriormente aparecía en la misma fecha y todo eso. Bueno, esto yo no los voy a mencionar mucho, pero si ustedes buscan cómo desmontar Frenchy se van a encontrar con este tipo de cosas. Porque estoy seguro que me van a mandar mensajes y me van a reclamar que estoy funándolo, ¿no? Pero no lo estoy haciendo como tal, sino que quiero que conozcan un poco la parte explicativa de todo esto y defender un poco lo que dicen, porque hablan de que aparece una persona que no se reconoce. Yo reconozco a Ernesto de la Fuente más joven, ya, que es en este programa, y si fuera cierto. Y también hablan de que con otro nombre, y no, ahí dice claramente que es Ernesto de la Fuente, mencionan, entrevistan a su señora de ese momento y le ponen el nombre que es de la señora, y eso lo puedo decir con fe porque yo conozco a la señora viuda de Ernesto de la Fuente, que vive en Freirina y que les digo, me entrevisté ayer con ella, ¿ya? Y es la misma persona, mucho más joven porque estamos hablando del año 96 prácticamente, ¿ya? Y bueno, si era una persona ligada a la televisión, lógico que lo iban a contactar, ¿ya? Yo creo que no entrar en detalle, yo creo que eso es redundar mucho más allá, ¿ya? Fin con eso, apareció en una película que fue una o dos y apareció en ese reportaje y posteriormente fue invitado a Friendship y se le reconoce como un antiguo colaborador y amigo de Patricio Bañado, conocido. Entonces, creo que redundar más allá de decir que una persona contratada para todo esto está de más porque eso se dejó claro desde el primer momento. Si no tienen comprensión de lectura del medio, si no hay comprensión del medio, yo creo que es otro tema, el tema de ustedes. ¿Ya? Sé que uno de los canales se llama Paulismo y el otro, como les mencioné recién, no me acuerdo el nombre ya, no lo quiero decir de nuevo. Ahora, ¿qué ocurre? En el desmontaje de todo esto, es interesante cómo lo hacen. ¿Sí? Y probablemente haya sido así, voy a decir por qué creo que tiene que haber sido de esa manera. Ellos desmontan muchas cosas, como la frecuencia que había desde Chiloé, que era imposible desde una isla transmitir hasta Santiago, pero si estamos hablando de personas que son extraterrestres, bueno, pueden hacer la hueá que quieren. Entonces, no podemos cuestionar esa parte. Ya, yo eso no lo creo, me da lo mismo, porque efectivamente, saludos chavito, efectivamente ocurre eso, puede ocurrir. Si creemos que tienen poder y cosas especiales. Ahora, hacen un análisis comparativo y que de verdad es bastante cierto como lo ven ellos en este desmontaje de Friendship, que tiene que ver con la travesía de Jacques Cousteau. Sí, la travesía de Jacques Cousteau a través del Cabo de Horno, en lo que era uno de sus barcos, que se llamaba el... Ya me olvidé la cuestión de nuevo. El Alcían, ¿cómo se llama? Jacques Cousteau. Aquí está. El Alcione.
¿ya? Que era uno de esos barcos que tenía como características de velas tubo, una cosa así, y que fue tirado al mar en el año 85, me recuerdo yo. Y dentro de todo eso, dentro de los reportajes de Jacques Cousteau va de esa manera. ¿Se acuerdan que recién les dije que Ernesto de la Fuente había hecho un escrito que tiene más de 100 páginas, entiendo yo, que describe lo que era el trabajo de, de, o sea, toda la travesía que había tenido él en su viaje a Frianche, ¿ya? Ahora, este grupo, este tipo, que es muy serio, por cierto, de verdad, sus investigaciones son muy serias, pero aquí yo creo que rebundó en cosas que no tenían que ver, como lo que les mencionaba recién con el tema de la televisión, pero creo que aquí fue súper acertado, porque coinciden efectivamente. Él hace un paralelismo en cómo Jacques Cousteau relata su travesía a través del Alcione, por el Cabo de Horno, cómo se detienen en alguna. Él habla de no sé, pues Ernesto de la Fuente en algún momento dice que él cuando fue al baño en el Mytilus 2, ¿ya? Que pasó a llamarse Mytilus 2 porque se le asignaron dos motores. Y resulta que el Alcione, de un motor, pasó a dos motores. Ya Cousteau, le voy a resumir algunas cosas puntuales, no, porque si no sería muy largo. Ya Cousteau, como capitán del Alcione, dice en su momento que hay que ponerle el piloto automático porque hay que ahorrar petróleo. Ya Ernesto de la Fuente relata que él en un momento cuando atraviesa el baño, tiene que pasar por el puente de mando y se encuentra con Alberto y Ariel que estaban ahí, que estaban hablando del petróleo del barco. Él define el Mytilus 2 como un barco blanco con bordes de madera y cubierta, eh, creo que verde azulado, una cosa así. Y el Alcione es igual. Dice que llegando a la isla, esto no es correlativo con tiempo, pero estoy dándole elementos que él toma y que son prácticamente iguales. Habla de que existía un templo, una agrupación, y que dicen que no es un templo, sino que es como una capilla. Y resulta que ya costó en su momento que hacen una parada, una congregación los invita como una especie de misa. Ya costó en su viaje, y estos reportajes lo pueden encontrar en YouTube, en su travesía con el Alcione, también recibe una transmisión previo al viaje en este templo o al asistir a esta misa de la explosión del Challenger. Ya Cousteau menciona que se meten por, no sé cómo se llaman estos barcos chicos que son como botes salvavidas, lo menciona de la misma forma que lo menciona Ernesto de la Fuente, con las mismas características. También menciona que se acercan por una especie de pasaje entre paredes al llegar a una isla y que llegan a un fondo de ahí, un portal, una entrada, una cosa así. Entonces, este paralelismo que hace esta persona, que les digo, reitero que no me acuerdo cómo se llama, voy a tratar de insistir buscándolo, porque creo que es importante que lo revisen, para que hagan ustedes el análisis y saquen sus propias conclusiones. Entonces, lo que yo creo, ¿cómo se llama? El canal se llama Ufología Dura. ¿Ya? Esto es un análisis que hace Cristóbal Chilling, así se llama. No, pues no es Cristóbal Chilling, pues, me equivoqué yo. Este caso Maldonado. A ver. No recuerdo el nombre de él, pero se llama Ufología Dura. Eric Martínez, ahí se llama. Mira, está el canal de Ufología Dura y de Eric Martínez. Véanlo, es súper bueno. Pero en una entrevista, en un cruce que hacen con Paulismo, que es este otro canal, creo que se caen en algunas cosas, por lo menos en criticar un poco y quitarle trasfondo al tema de Néstor Lafuente, decir que no estuvo enfermo, de que las cosas son falsas, pero yo creo que ahí pecan demasiado y creo que no corresponde meternos ahí. Pero sí, me encantó el análisis que hicieron con el Alcione. Ahora, después de relatarle esto del Alcione, y que espero así como me lo preguntan en Twitch, si efectivamente esto está digitalizado en YouTube, revísenlo.
pero nos vamos a encontrar con estas comparaciones. Ahora, Ernesto Lafuente, su discurso fue creciendo y se le fueron agregando más detalles a medida que fue pasando el tiempo. Ya, estamos hablando desde que le fue incorporando cosas o más detalles, y lo más probable que en algún momento, yo supongo que fue recordando, o Ernesto de la Fuente quiso novelizar de alguna manera lo que le pasó y lo quiso transcribir, y por eso existen estos escritos de Ernesto de la Fuente. Entonces, más que un mentiroso como lo tallan estas personas que le estoy nombrando, yo creo que tiene que ver con una persona que fue deconstruyendo este trabajo que hizo y lo novelizó de una manera que fue para las nuevas generaciones. Porque yo creo que si hubo un objetivo desde la gente de Friendship de contar algo, era eso. Ahora no estoy diciendo que todo esto sí sea verdad. Soy un fiel creyente de todo esto. Y espero y creo que la posibilidad de que pueda existir. Pero tampoco garantizo la verdad. Entonces, yo creo que todos pueden tener sus propias conclusiones con respecto al caso Friendship. Hay demasiado material y se van a desviar con muchos temas de ufología dura. Em, Creo que de cierta manera que tiene conexión con las teorías conspirativas de la Tierra hueca. Creo que sí. Pero lo podemos analizar en otro tema, otro día cuando hablemos de la Tierra hueca. Y el terraplanismo también puede ser. Porque me gustó esa parte de ver las dos partes. Ya, creo que quienes fueron parte de este proceso de Friendship y aparecieron años después criticando y diciendo toda la mentira que puede ser o desmontando esta instalación de Friendship, ¿y por qué no lo hicieron en su momento? ¿Dejaron de creer? De repente hay cosas tan obvias que encontramos. Y fíjense que voy a recurrir nuevamente a la conversación que tuve ayer con la señora Ernesto Lafuente. El hijo de ella me dice, hay un problema cuando nos quieren, cuando vamos a salir del límite de lo que nosotros creemos que es la realidad. Y ahí aparecen estas sociedades escépticas o te desmontan una historia. No tiene por qué ser perfecta, no tiene por qué ser científicamente comprobable. Si ya todos la llamamos una leyenda urbana. Y que lo entretenido de todo esto es querer conocer qué está ocurriendo. Es querer conocer cómo pasa. Entonces, si nos enfocamos en el cómo ocurrió, en el por qué ocurrió y no encontrar causas sustentables de todo esto, no vamos a llegar a ningún lado. Ya Ernesto de la Fuente no está con nosotros. ¿Ya? Para algunos puede ser muy simpático, más simpático o menos simpáticos que el otro. Para algunos puede ser un mentiroso, para algunos puede ser uno de los precursores de todo esto y que hizo un trabajo en que nos involucró y nos regaló esta experiencia de friendship. Octavio Ortiz, me van a decir, pero si Octavio Ortiz nunca conoció friendship, porque Octavio Ortiz es un creyente de friendship. Él se involucró mucho. Han habido incluso eh, entrevistas en que estas personas dan a entender que Ernesto de la Fuente era el mismo Ariel. Bueno, y si lo hizo de una manera perfecta. ¿Ya? Ahora, claro, efectivamente encontramos todas las herramientas para desmontar lo que quieran, porque estamos en un proceso en que nos bombardeamos de información, de fake news, de, ¿cómo se llama esta cuestión? De bots, todas esas cosas que no nos dejan avanzar más allá y nos destruyen todo. Entonces, los invito, ¿ya? Porque el hecho de estar acá creando contenido de todo esto es generar el pie a una invitación a muchas cosas que podemos conversar en otros espacios, pero también es abrir la imaginación a la dimensión desconocida, habría dicho. Pero de eso se trata, ¿ya? Como digo, yo soy un fiel creyente de esta leyenda, me gusta mucho, me entusiasma. Eh, Reitero, me encantó el análisis que hicieron con el viaje de Jacques Cousteau, ese comparativo que desmonta efectivamente lo que hace Ernesto de la Fuente. Pero estamos hablando de un tipo que tenía experiencia en televisión, que sabía cómo funcionaba todo. Entonces, a lo mejor Ernesto de la Fuente lo que hizo fue tomar herramientas que le permitieron construir una novelización de su experiencia. Ahora,
Hablando de novelas, este tema sí se relaciona bastante con otro tipo de novelas que a lo mejor en algún momento vamos a conversar. Mitilus, ¿no le suena a Nautilus, el submarino del Capitán Nemo? El tema de viajar al interior de la Tierra, el tema de las estrellas. O sea, creo que Ernesto de la Fuente, si creó todo esto, era un berniano de tomo y lomo. Muchas gracias y espero que nos encontremos en otra próxima oportunidad. Chao.